Eh, hay mucho más acerca del pecado. Yo les invito nuevamente a que lean directamente el documento. Se me queda mucho afuera en lo que puedo yo decir en este contexto a través de una grabación, sin aburrirles demasiado. Así que quiero avanzar, ya me estoy alargando demasiado. Quiero pasar al próximo tema, que es el tema de la redención, del perdón. Porque aunque hemos caído, hemos fallado, Dios no nos abandona, sino que hablábamos al principio de cómo la palabra de Dios contiene ley y evangelio. Y bueno, la ley nos dice que hemos fallado, pero el evangelio nos dice que Dios no nos abandona, sino que nos rescata. En Jesucristo, Dios, el Verbo Divino, se hace carne. Una forma de poner esto en términos modernos y utilizando terminología genética, que lo hace el documento, sería decir que en Jesucristo el Verbo Divino asumió un genoma humano y se hizo carne. Pero claro, que nosotros sabemos que el propósito del Verbo Divino encarnarse y asumir la realidad humana no es simplemente para mostrarnos un camino a seguir, no es solamente como un maestro que viene a enseñarnos, sino que viene a redimirnos. Dios en Cristo asume la realidad humana y en realidad el sufrimiento de toda la creación lo asume Jesucristo en su cruz para liberarnos de las consecuencias de ese pecado al que hemos caído, para restaurarnos en una buena relación con Dios. Para eso es que el Verbo asumió un genoma humano, para eso es que el Verbo se hizo carne, para traer redención al mundo y reconciliación con Dios. Un aspecto interesante de la teología luterana es que entendemos ese evento de la cruz, ese evento en el que Jesucristo asume sobre sí mismo el sufrimiento humano para redimirlo, y el sufrimiento de toda la creación en la cruz. No solamente lo entendemos como algo que pasó, sino que lo entendemos como un lente hermenéutico. Nos ofrece ese evento de la cruz un lugar desde el cual analizar las escrituras y analizar la realidad. Es decir, al principio hablábamos de la importancia de las Sagradas Escrituras en la tradición luterana, pero ahora estamos hablando de la importancia de la cruz en la teología luterana. Decía Lutero, cruz sola es nuestra teología, la cruz solamente es nuestra teología. La cruz funciona como un lente, así como los espejuelos que estoy usando acá. La cruz nos ofrece un lente mediante el cual podemos leer las escrituras y mediante el cual podemos interpretar la realidad desde la perspectiva de la fe. Los luteranos rechazamos la idea de la teología natural, en inglés le llaman natural theology. Los luteranos no creemos que nada más con observar la naturaleza podemos inmediatamente ver a Dios activo en la naturaleza. No es obvio que Dios es el creador de la naturaleza. No es obvio en medio de tanto sufrimiento y de tanto dolor y de lo que parecen eventos al azar. No es obvio y no se deriva nada más de las observaciones empíricas de la naturaleza. La ciencia no puede probar la existencia de Dios. Más bien, nosotros pensamos que en el evento de la cruz, Dios se revela, se manifiesta, se da a sí mismo a los seres humanos y nos revela a nosotros la forma en que Dios está activo en el mundo. Y la forma en que Dios está activo en el mundo no es en la gloria. Lutero hablaba en contra de la teología de la gloria, una teología que piensa que ve a Dios en todas partes, en poder y en gloria. Más bien, Lutero hablaba de la teología de la cruz, que Dios está revelándose escondido en la cruz, escondido en los eventos que son como la cruz, escondido en el sufrimiento humano, precisamente ahí donde tenemos el impulso de salir corriendo con terror, porque nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en medio de todo este horror, en medio de todo este terror? Precisamente eso constituye la cruz. La cruz nos enseña que en esos lugares de vacío moral, en esos lugares
donde parece que reina el caos, donde parece que el mal se ha apoderado del mundo, allí precisamente es que está Dios plenamente haciendo lo que decíamos al principio. Hablamos de la creatio ex nihilo. Ese es el nihil, ese es el vacío, el caos, el tohu vabohu del que hablaba el libro de Génesis. Esa es la nada de la que Dios crea un algo. La cruz nos enseña a nosotros que lo que parece que está perdido, Dios lo agarra y lo redime. Y nos permite así la cruz entonces poder interpretar no solamente las escrituras, sino también la naturaleza. Pero la cruz también nos revela algo en función de ley. Nos revela algo acerca de la naturaleza humana. Nos revela la cruz que hasta las mejores intenciones humanas pueden ser tergiversadas y ser utilizadas para injusticia y para mal. Porque no se olviden que fue en nombre de Dios que se crucificó al Hijo de Dios. Y no debemos olvidar que fue en nombre de la ley y del orden que se crucificó a Jesucristo. Así que la cruz también sirve como espejo que nos revela a nosotros cuán bajo podemos caer. Y en el proceso de nosotros analizar diferentes tecnologías, diferentes aplicaciones de la ciencia genética, nosotros debemos verlas bajo el lente de la cruz. Porque el lente de la cruz nos revela a nosotros que a veces lo que disfrazamos de buenas intenciones en realidad es uso de nuestro capricho o quizás uso de nuestro interés propio y no una forma de ser fieles a la vocación que hemos recibido de Dios. Bueno, el próximo aspecto importante en nuestro fundamento bíblico teológico para poder luego entender la genética tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que el evento de la cruz fue seguido por el evento de la resurrección. Y es lo que nos permite a nosotros entonces entender el poder de Dios, como decíamos anteriormente, creatio ex nihilo, de crear algo de la nada, de sacar algo bueno de algo terriblemente malo, de crear la vida aún o especialmente en medio del abandono y de la muerte. Y por medio de la resurrección, un futuro nos es prometido, donde la integridad de la vida es consumada y donde toda vida haya su plenitud. Todo eso nos es prometido en la cruz de Cristo. Y por medio del bautismo, nosotros pasamos a participar de esa realidad que Cristo hizo posible. Por medio del bautismo nosotros morimos al pecado y anticipadamente resucitamos a una vida nueva en Jesucristo, donde ahogamos el viejo Adán y somos, o la vieja Eva, y somos revestidos del Espíritu de Cristo. Somos vestidos del Espíritu de Cristo. Por medio del bautismo participamos anticipadamente de esa realidad que la resurrección nos proveyó un vistazo, un anticipo de lo que Dios está preparando para la creación, de la escatología de la que hablábamos al principio, ¿no? La parusía, el fulfillment of creation, cuando Dios lo lleva todo a su plenitud máxima. Por eso los luteranos hablamos mucho de que vivimos en la tensión de el ya, pero todavía no. Es decir, en Jesucristo ya se ha inaugurado ese evento escatológico de la nueva creación. Pero todavía nosotros no hemos llegado, todavía la creación no ha llegado a ese lugar al que Dios le está llevando. Y sin embargo, a través de la vida de Jesús y también a través de sus enseñanzas, se nos ofrece una visión de ese futuro que Dios está preparando para nosotros, una visión escatológica de ese mundo que Dios está preparando para nosotros. Jesús, como decíamos al principio, habla de eso en términos del reino de Dios o del reino de los cielos. Así que todavía no vivimos en el reino todavía no ha llegado. Nuestra oración sigue siendo continuamente, vénganos tu reino. Y sin embargo, por medio del bautismo ya participamos anticipadamente
de ese reino. Recibimos el Espíritu que nos da las primicias. El Espíritu es la primicia de ese reino al que nos movemos. De manera que el futuro que todavía no existe, pero que Dios está creando, afecta el presente en el que vivimos. En cada decisión que yo tomo, en cada forma en que yo me relaciono con la naturaleza, yo tengo ese horizonte escatológico para orientarme y para guiarme. Y sabemos que fallamos, porque continuamos todavía, como decía Lutero, simul justus et peccator, continuamos a la misma vez siendo pecadores y siendo santos, pero dependemos de la gracia de Dios. Y por eso nos atrevemos a vivir nuestra fe con osadía. Y por eso en la práctica de nuestra vocación que hemos recibido de Dios, de promover el bienestar de la naturaleza, para que fructifique, para que prospere, nosotros nos atrevemos a hacerlo con osadía y nos atrevemos a poner todas las tecnologías y lo mejor del pensamiento humano a través de las ciencias. Todo eso lo recibimos como don de Dios y lo tratamos de poner al servicio del reino. Y tratamos de hacer eso con la osadía de los que estamos conscientes de nuestro pecado, pero también estamos conscientes del poder redentor de Dios y de ese futuro escatológico al que Dios nos está llevando. Claramente, los esfuerzos humanos no nos van a llevar a este reino. Claramente, la genética no va a construir el reino que estamos esperando. Solo Dios trae ese reino. Pero lo vivimos anticipadamente a través de la osadía de la fe. Así que acá concluye la primera parte de esta presentación, donde hemos tratado de explicar el fundamento bíblico y teológico que utiliza el pronunciamiento social de genética para más adelante construir un marco ético y moral para ayudarnos a nosotros concretamente a poder enfrentar el tema de la genética. O, como me decía siempre mi pastor Carmelo Nieves, no sé si está ahí entre ustedes, pero no se me olvida, ¿cómo se dice eso con arroz y habichuela? Bueno, pues cuando vengamos para la segunda parte hablaremos del arroz y de las habichuelas de la genética. Que Dios les bendiga y me pueden llamar con cualquier pregunta. Voy a estar cerca de mi teléfono para conversar con ustedes en persona. Hasta luego.